Vamos. Bien, entonces, ok, estamos con física, vamos con la segunda parte de termodinámica. Ya vimos en la primera parte lo que es el calor, la energía térmica, lo que es la temperatura, las escalas de temperatura, ¿sí? Bueno, hay un dato importante dentro de lo que vamos a ver aquí en termodinámica. Entonces, ahorita lo que conocemos es que la termodinámica estudia la relación de calor, temperatura, ¿sí? Y a partir de estos dos conceptos, tenemos el concepto de energía térmica. Energía, energía térmica, ¿ok? Ahora, la energía térmica tiene una relación con el volumen, ¿sí? Entonces, eh, tenemos misma temperatura aplicada, ¿ok? Y a mayor volumen, mayor energía térmica. ¿Sí? Bueno, este es un dato experimental, no es una correlación matemática, no hay una relación matemática, es un dato experimental, la experiencia. Entonces, si se aplica a un cubo de hielo o a 2 cubos de hielo, agua a la misma temperatura, 90, 80 grados, la misma, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener diferente energía térmica y esa energía térmica va a depender del volumen. A mayor volumen, mayor energía térmica. Solo es un dato, no hay manera de correlacionarlo matemáticamente. ¿Sí? Bueno, vamos con algunos conceptos importantes. ¿Sí? Bueno, un concepto importante, no, eso lo vamos, no, sí, de una vez. ¿Ok? Bueno, hay una, concepto de temperatura, temperatura absoluta. ¿Ok? La temperatura absoluta. Esos son los Kelvin. ¿Sí? Recuerden Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Sí? O la temperatura Kelvin. Bueno, esa relación de Kelvin la vamos a establecer de la siguiente manera. Voy a poner así, aquí así. Voy a poner un poquito más para atrás. Ok, ahí está. Bueno, lo que voy a establecer aquí es la cantidad o la temperatura. Digo, aquí es el volumen, la relación volumen, y aquí la relación de temperatura. Bueno, ¿cómo es esa relación? Esa relación es una recta, así. ¿Qué quiere decir? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una relación proporcional. Volumen es directamente proporcional a la temperatura. Significa, a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Ok? Bueno, pero pasa algo, ¿sí? Que si nosotros extrapolamos esta curva, como no puedo poner flechitas cortadas, entonces la voy a poner en rojo. Entonces, si nosotros extrapolamos una extrapolación de la recta, ¿sí? Está medio chueca esa recta. A ver, vamos a ponerla más derechita. Ahí está. ¿Ok? Bueno, que se vea como más derechita. Ay, ¿por qué se me ve tan chueca esta cosa? Ahí está. Bueno, estoy extrapolando, ¿eh? ¿Sí? Es una recta, es la continuación de la recta. Bueno, si extrapolamos esta recta, vamos a encontrar aquí un punto, este punto que está aquí, ¿sí?
Lo voy a poner en negro para distinguirlo mejor. Ahí está. Ese punto. Bueno, ese punto es una temperatura, pero quiero que observen algo que es muy importante, ¿sí? Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, ¿ok? Si disminuyo la temperatura, disminuye el volumen, ¿sí? Pero vean, hay un punto en el que el volumen es cero. ¿Pero qué quiere decir físicamente eso? Pues un volumen cero es que ese cuerpo desaparece, o sea, la materia desaparece. Y después, si sigo bajando la temperatura, entonces voy a tener un volumen negativo. Desde el punto de vista de la física, o sea, físicamente eso no tiene sentido, ¿sí? Eso es absurdo, ¿sí? Bueno, ese punto, este punto, se conoce como la temperatura termodinámica absoluta. Entonces, es la temperatura termodinámica absoluta, ¿sí? Es la temperatura absoluta o el cero absoluto. Es el que se conoce como cero absoluto. Ahí es donde empieza la escala Kelvin. Esos son los 0 Kelvin o cero absoluto. Bueno, esa temperatura es 273.16, ajá, pero negativa, menos 273.16 Celsius. Es la temperatura más baja posible teóricamente. Y en la práctica no se ha logrado esta temperatura. Se ha alcanzado en las milésimas, pero no se ha logrado. Lo cual significaría que el universo, todo el universo, estaría a esa temperatura. Esa es la cantidad de calor que tiene el universo. Es una cantidad de calor de menos 273. Ahora, como estamos empleando una escala Kelvin, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el incremento de temperatura, es decir, el incremento de volumen, ¿sí? Es de 1 en 273. Es de 1 en 273.16. Ese es el incremento de temperatura, digo, de volumen por cada grado. ¿Qué quiere decir? Que por cada grado de temperatura, ¿sí? Ese es el incremento que va a tener. A ver si me explico. Conforme aumentamos la temperatura, el volumen se incrementa, pero se incrementa en una razón de 1 en 273.16. Por lo tanto, ese incremento se ajusta a lo siguiente, ¿sí? A temperatura Kelvin, ¿sí? Es igual a la temperatura Celsius más 273.16. Y esa es la relación de la temperatura absoluta, ¿sí? Los grados Kelvin o temperatura Kelvin. Esta pequeña expresión matemática es lo que les había mostrado en la sesión, la primera sesión, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como la temperatura absoluta y es la que utilizamos en el sistema internacional de unidades, esa temperatura, ¿sí? Entonces es por eso la relación que se hace para poder tener una escala mayor, ¿sí? Para no tener esta escala tan pequeñita de 1 en 273, ese cambio de volumen, sino tener un cambio de volumen, pues, gráficamente más aceptable, porque es un cambio muy pequeñito esto. Por eso son los 273. Y esto es teórico. Conforme voy bajando, ¿sí? El volumen se va disminuyendo en esa misma proporción hasta llegar a esa, ¿sí? A ese cero, en donde la temperatura es de 0 Celsius, o sea, menos 273.16 Kelvin. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se conoce como la temperatura absoluta. Bien. Otro concepto importante es la dilatación térmica. Dilatación térmica.
¿Ok? Bueno, ¿cómo definimos la dilatación térmica? Bueno, es el cambio, ¿sí?, en las dimensiones, ¿ok? Es el cambio de las dimensiones en un cuerpo por efecto del calor, ¿ok? Por efecto de calor. Le voy a poner aquí diferencia de temperatura. Ay, temperatura, ¿ok? Eso es importante. Ok, acuérdense que cuando tenemos calor, lo que tenemos es una diferencia de temperatura. Entonces, la dilatación térmica es ese cambio en las dimensiones de un cuerpo. Bueno, un cuerpo tiene tres dimensiones: lineal, plana o superficie, y volumen. O sea, la longitud, el área y el volumen, esas son las dimensiones. Entonces vamos a tener tres tipos de dilatación térmica. Entonces vamos a poner aquí las relaciones matemáticas de esa dilatación térmica. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son esas relaciones? Bueno, está la dilatación lineal. Dilatación lineal. Y entonces la dilatación lineal pues va a ser, ¿sí?, la longitud inicial, la longitud va a ser igual a la longitud inicial más, ¿sí?, un alfa, le voy a poner A porque no tengo aquí, más un A, un alfa, ¿sí? Ajá, por la longitud inicial por la diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la dilatación lineal. ¿Qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si tengo un cuerpo, ¿sí?, al aplicarle calor, ese cuerpo se va a dilatar, es decir, va a tener una extensión lineal. Ahí está, una longitud inicial y después una longitud final. ¿Ok? Esa es la relación que vamos a tener. Esa es la diferencia de dilatación. Bien, vamos a tener una dilatación superficial. Dilatación superficial. ¿Cómo es esa dilatación superficial? Pues muy sencillo, ¿sí? Vamos a tener un área inicial o vamos a ponerle así, superficie inicial, que es el área. Va a ser igual, ahí digo, superficie final. Va a ser la superficie inicial más un beta, ¿sí?, por la superficie inicial por, ¿sí?, la diferencia de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si tengo un cuerpo así, entonces ese cuerpo se va a dilatar superficialmente. O sea, va a tener una dilatación así y va a tener una dilatación así. ¿Ok? Esa es la dilatación superficial. Y luego vamos a tener la siguiente dilatación. Me desapareció la línea esta. Vamos a poner otra. Ahí está. Bien. Y la última es una dilatación volumétrica. Bien, ¿cómo es la dilatación volumétrica? Pues vamos a tener un volumen final, es igual al volumen inicial, más una gamma, vamos a ponerle C, por el volumen inicial, por la diferencia de temperatura. Temperatura inicial menos temperatura final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tengo un cuerpo que tiene un volumen. ¿Sí?
Bueno, no sé si esto me lo pueda dar, pero más o menos lo podemos dibujar así. Ahí está. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? No, no le atino. Ahí está. Bueno, se ve medio raro. Bueno, es una dilatación volumétrica. Espero ser claro porque, pues, no me lo da. Lamentablemente, esto no me lo da. Bueno, ahí está. O al menos esa es la idea. ¿Ok? Tengo un volumen. ¿Qué quiere decir? Pues que se va a dilatar, ¿sí? Así, linealmente, así, ¿ok? Y así. ¿Sí? En las tres dimensiones. Por eso es la dilatación térmica, es un cambio en las dimensiones. ¿Bien en su examen? Sí, definitivamente sí. Van a tener que calcular esa dilatación lineal térmica. Ahora, ¿qué son A, B y C? Bueno, ese es el coeficientes de dilatación térmica. Coeficientes de dilatación térmica, ¿ok? Bueno, esos son datos experimentales, ¿sí? Solo se pueden obtener de manera experimental. A es el coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? B es el coeficiente de dilatación superficial, pero es 2 veces A. Entonces, este es el coeficiente de dilatación, ¿sí? Superficial. Y C es 3 veces A. Entonces, el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Sí? Coeficiente de dilatación volumétrica. Bueno, esos son los coeficientes de dilatación, ¿sí? ¿Son importantes? Sí, desde luego que sí. ¿Ok? Y cada cuerpo va a tener diferentes coeficientes. Así es que, sí, y los pueden despejar de aquí. A pueden despejarlo de aquí, B pueden despejarlo de aquí y C pueden despejarlo de aquí. En su examen puede venir ese despeje, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes es la expresión del coeficiente de dilatación? Entonces, de aquí lo pueden despejar, ¿sí? Si saben hacer despejes, no van a tener ningún problema. Si no, pues ya me pueden preguntar. Ok. Muy bien. Ahora, ya tenemos el significado de calor, o sea, ya sabemos qué es calor, ¿sí? Y conocemos lo que es la cantidad de calor. Ese es otro concepto. Cantidad de calor. Vamos a especificar cantidad de calor como Q y lo vamos a definir de la siguiente manera. ¿Ok? Lo que es una cantidad de calor. ¿Ok? Es el calor necesario para obtener una diferencia de temperatura. ¿Ok? Esa es la cantidad de calor. Calor necesario para establecer una diferencia de temperatura. Por ejemplo, imaginen que tengo un pequeño recipiente, ¿sí? Un recipiente, ahí está, ¿sí? Ahí está, un recipiente, ¿ok? En ese recipiente pues tengo agua, ¿ok? Vamos a poner ahí agua, ajá, tenemos aquí agua, líquido, ¿ok? En ese recipiente, ¿sí?
El recipiente, bueno, está abierto. Ajá. Oh, sí, cómo no. Yo me hago bolas con mis dibujitos. Ok, es un recipiente ahí abierto. Sí, ahí está. Sí. Pongo un termómetro. Ok. Esto es, sí, aunque no lo crean, sí, no es una crucecita, no se murió nadie, sí, es un termómetro. Ok. Así se simboliza. Aplico una cantidad de calor. Ok. Una cierta cantidad de calor. Y entonces vamos a pasar de una temperatura inicial, ¿sí? A una temperatura final. Ahí está, una diferencia de temperatura. ¿Ok? Ahí tenemos una diferencia de temperatura. ¿Ok? Y aquí tengo una cantidad de líquido. Es decir, esto es agua y o cualquier material. ¿Sí? Entonces tengo aquí una cantidad de sustancia. ¿Ok? O sea, una masa de sustancia, una cantidad de sustancia. ¿Ok? Esa es la cantidad de calor. ¿Y cuál es la expresión matemática para la cantidad de calor? Pues ese es Q es igual a la masa, ¿sí? Por el calor específico, así se llama, calor específico, es un dato experimental también, ¿sí? Por la diferencia de temperatura, ¿ok? Entonces, ¿cómo establecemos esa cantidad de calor? Muy sencillo. Me van a decir o les van a preguntar, ¿cuál es la cantidad de calor necesaria para que un bloque de hierro, agua, aluminio, cualquier cosa, ¿sí? Un bloque de masa tal, ajá, ¿sí? Pase de una temperatura inicial a una temperatura final. Y entonces les van a pedir la cantidad de calor, ¿sí? Esa cantidad de calor se especifica en joules, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la unidad? Unidad de Q, unidad de cantidad de calor. Bueno, esos son los joules. Y un joule es equivalente a, me tantito. Bueno, son los joules. Y aquí les voy a poner un equivalente, ¿sí? Una caloría, ahorita les digo que es una caloría. Una caloría es equivalente a 4.186 joules. Exactamente. ¿Ok? Eso es exactamente. ¿Sí? En kilocalorías, una kilocaloría, ¿sí? Es equivalente a 4.186, ¿sí? Joules. ¿Ok? Recuerden que los joules son las unidades, vamos a ponerlo así, los joules son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Ahora vamos a definir qué es una caloría, una definición, ¿sí? Caloría, ¿ok? ¿Cómo se define una caloría? Bueno, eso es muy importante. Bueno, es la cantidad de calor, ¿sí? Q, necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. Esa es la definición de caloría, ¿sí? Otro concepto importante es, con eso es suficiente. Sí, calor específico. Vamos a definir lo que es el calor específico.
Entonces, calor específico. Calor específico. Eso es CE. ¿Sí? Así se pone en las publicaciones. CE. El calor específico. Bueno, ¿qué es el calor específico? ¿Sí? Es la cantidad de calor, necesaria, ¿sí? Para elevar en un grado, la temperatura de una unidad de masa de cualquier sustancia. ¿Ok? Vean que es prácticamente lo mismo que una caloría, solo que caloría se refiere a cuando hablamos de agua, ¿sí? Y hablamos de una unidad, es de gramos, ¿ok? Aquí estamos hablando de una unidad de masa de cualquier sustancia. Lo que tenemos aquí, una cantidad de sustancia, una masa, ¿sí? Agregamos una cantidad de calor y ese calor es la que se necesita para llevar la temperatura de una temperatura inicial a una temperatura final. En este caso, bueno, es 1 grado. Ajá. Pero la cantidad de calor de cualquier sustancia está determinada por esta expresión matemática. ¿Viene en su examen? Sí, pequeñuelos. Viene en su examen. ¿Ok? Y es muy importante que lo considere. ¿Ok? Muy, muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a poner una nota que no sé si sea importante, pero vamos a ponerla. Dice, la cantidad de calor perdido en un cuerpo, de un cuerpo caliente, perdido, de un cuerpo caliente, es igual a la cantidad de calor ganado por un cuerpo frío. ¿Sí? Bueno, esto hace referencia al equilibrio térmico. ¿Sí? Y después vamos a ver que eso es la ley cero de la termodinámica o hace referencia a la ley cero de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Muy bonito. Si ustedes se quitan su ropita y se paran en una playa, ¿sí? Ustedes son un cuerpo frío y el sol es un cuerpo caliente. Entonces, la cantidad de calor perdido por el sol va a ser equivalente a la cantidad ganado por ustedes, ¿sí? Razón por la que les da insolación y se queman y se pueden quemar. Digo, la cantidad de calor que nos llega al sol por la distancia a la que estamos apenas alcanza los 23, 24, ¿sí? 30 grados. Si no, sería impresionante. Imagínense qué es lo que nos sucedería, ¿sí? En un lugar donde hubiera esas temperaturas elevadísimas. ¿Ok? Ahora, si ustedes se paran igual, sin ropita, en un lugar, por ejemplo, en un desierto de hielo, así son los desiertos de hielo, ajá, entonces ustedes son un cuerpo caliente. Y entonces la cantidad de calor perdido de ustedes es igual a la cantidad de calor ganado del el lugar, ¿sí? Del hielo que están recibiendo. Y por eso se congelan. ¿Ok? O sea, ustedes van a perder y van a ceder todo su calor, así, todo su calor lo van a ceder hasta alcanzar el equilibrio térmico. Tal vez nunca alcancen el equilibrio térmico, tal vez nunca, ¿ok? ¿Sí? Pero van a perder la misma cantidad de calor o ganar la misma cantidad de calor que el otro cuerpo que absorbe, ¿sí? O que cede de cantidad de calor.
¿sí? Y eso es lo que les puede suceder en una zona muy caliente o en una zona muy fría, ¿sí? Bien, ahora, esto va a tener efecto sobre algunas condiciones en los materiales y vamos a tener los cambios de fase. Entonces vamos a ver aquí lo que es los cambios de fase. Bueno, ¿cuáles son esos cambios de fase? Pues sólido, líquido y gaseoso. ¿Ok? Esos son los cambios de fase o estados, ¿sí?, de la materia. ¿Y cómo se van a dar esos cambios de fase? Pues esos cambios de fase van a depender de la temperatura. Entonces, tenemos aquí presión y acá vamos a tener temperatura. Ya veremos qué es la presión y cómo se relacionan. Entonces, ¿cómo se van a dar esos cambios de fase? Pues así, este es un pequeño punto y luego viene otro aquí y luego va a venir otro punto, ¿ok? Y luego viene otro por aquí y por último vamos a tener otro punto hacia acá. ¿Ok? Bueno, voy a marcar dónde están los cambios de fase. Los voy a poner en verde. Aquí está. Ok, este es un cambio de fase, ¿sí? Este cambio de fase. Y aquí tenemos otro cambio de fase. Ahorita lo van a entender perfectamente, ¿sí? No tiene que ver con la anchura, ¿eh? Solo me quedó así. Bueno, a esos cambios de fase, fíjense cómo se le llama. A este cambio de fase se le llama punto de fusión, ¿sí? A este cambio de fase se le llama punto de ebullición. Es a la temperatura en donde hay un cambio de fase. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, esta es la fase sólida, esta es la fase líquida y esta es la fase gaseosa, ¿sí? Y aquí es donde se da el cambio de fase. Aquí vamos a tener este cambio de fase, ¿sí? Lo voy a poner así. Aquí tenemos este otro cambio de fase. ¿Ok? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, este cambio de fase es el cambio sólido-líquido. Es cuando tenemos un material que está en estado sólido y líquido y está cambiando a una fase. Por eso es estable. Así. Y este cambio es un cambio de fase de líquido-gas, ¿sí? Lo que llamamos vapor. Cuando tenemos un líquido así y encima del líquido se está dando este cambio de fase, a ese se le llama vapor o se le conoce como presión de vapor. Esa presión de vapor es la capita de vapor que se forma encima de un líquido, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un recipiente con alcohol, ¿sí? Ese alcohol a la temperatura ambiente va a empezar a cambiar de fase. Y entonces, este cambio líquido-gas, cuando está líquido y se está evaporando el alcohol, se forma una capita encima, así, muy ligera, muy pequeñita, donde está haciendo este cambio. Está pasando de líquido a gas, de gas a líquido, de líquido a gas, y no sucede nada. Ahí se va a quedar, ¿sí? Mientras la presión y la temperatura estén constantes, ¿sí? A pequeños cambios de esto, entonces se evapora, ¿sí? Entonces ahí sí se convierte completamente en gas. Ese es un pequeño cambio. Bueno, pasa con todos los líquidos, incluyendo la gasolina. Entonces en la gasolina se forma esa capita de vapor, esa pequeña capita de vapor. Por eso está prohibido usar celulares cuando ustedes cargan gasolina, porque cuando están cargando gasolina, la gasolina que sale por el tubo, la tubería, ese, no sé cómo llamarle, ¿sí? Se forma esa pequeña capita. Si ustedes reciben una llamada, esa llamada es una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica, si toca ese vapor, lo prende. Y entonces puede prender. No va a explotar la gasolinera. Eso pasa en las películas. Esa es una chafez. Las gasolineras están tremendamente seguras. Pero de que les va a dar un flamazo y se van a llevar un sustazo, sí. ¿Y se pueden quemar? Obviamente, porque es vapor que se prende. ¿Sí? No va a ser una explosión y van a explotar todo el mundo. Pero eso puede pasar. ¿Ok? ¿Por qué explotan las pipas? Por la mala condición en las que están las pipas de gas.
¿sí? Ese pequeño vaporcito, porque el gas está licuado. ¿Qué significa? Que está en estado líquido encerrado en ese tanque. Cuando sale, se forma una capa de vapor. Si las válvulas están dañadas, están mal y no tienen bien su sistema de seguridad, entonces lo que puede provocar es que explote y entonces el vapor se meta a la pipa y entonces explote. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos la grabación